Hola, estudiantes de cuarto año medio del Colegio Castilla y Aragón. Reciban un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Y damos inicio a la sesión número 16 que tiene por objetivo evaluar críticamente información estadística extraída desde medios de comunicación, tales como periódicos, artículos de revista o desde Internet. Pero el objetivo específico de esta sesión es conocer la distribución normal, que es el tema el que vamos a abordar en esta sesión. Antes de trabajar con la distribución normal, vamos a recordar un poco lo que son las variables y sus tipos. Recordemos que una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores. Entre ellas están las cualitativas y las variables cuantitativas. Entre las variables cualitativas tenemos las nominales, como por ejemplo el sexo, que es femenino o masculino. Tenemos las nominales, como por ejemplo tenemos el nivel socioeconómico. Las cuantitativas, que son las que vamos a ocupar en este momento, están las discretas y las continuas. Las discretas, por ejemplo, es el número de hermanos y las continuas es el peso, estatura de una persona también. Ahora, si queremos definir lo que es una variable aleatoria, es la función que asocia un número real a cada elemento de un espacio muestral, se denomina variable aleatoria. Las variables aleatorias pueden ser de dos clases, discretas y continuas. Vamos a definir un poco más lo que es una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. La discreta es aquella que puede asumir una cantidad finita de valores o una cantidad infinita numerable de valores, como 0, 1, 2 y ahí punto suspensivo, decir entre otros, cantidad infinita. Por ejemplo, en una muestra aleatoria de 50 personas, la cantidad de personas que tiene ojos color café es una variable aleatoria discreta, ya que los posibles valores que puede adoptar son 1, 2, 3, 4, 5, una cantidad, por decir así, un número entero. A diferencia de la variable aleatoria discreta, la continua es la que puede tomar cualquier valor numérico en un intervalo o un conjunto de intervalos. Por ejemplo, la estatura de una persona escogida al azar corresponde a una variable aleatoria continua, ya que puede tomar cualquier valor posible en un intervalo de números reales. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la cantidad de respuestas correctas al responder 10 preguntas de una prueba, es una variable aleatoria discreta. La cantidad de centímetros cúbicos completados al llenar con agua una botella de 375 centímetros cúbicos es una variable aleatoria continua, porque tenemos un intervalo. La cantidad de ampolletas defectuosas al revisar 50 ampolletas es discreta, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos 0,5 ampolletas defectuosas, no. O es 0, o es 1, 2, 3, una cantidad finita numerable o infinita. Cantidad de segundos para armar la primera cara de un cubo de Rubik. La cantidad de segundos es una variable aleatoria discreta porque o es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, nos están preguntando exactamente por el tipo, la cantidad de segundos. En cambio, la otra, la última, es el tiempo para armar la primera cara de un cubo, entonces esa sí es una variable aleatoria de tipo continuo. Para una variable aleatoria discreta, la distribución de probabilidad se describe mediante una función de probabilidad. Esta función proporciona la probabilidad de que una variable tome un valor particular. En este caso, para una variable aleatoria discreta se trabaja con la distribución binomial. En las variables aleatorias continuas, la función de probabilidad es llamada función de densidad y se denota con f de x. A diferencia de la función de probabilidad que lo vemos con las variables aleatorias discretas, la función de densidad en las continuas no determina directamente dicha probabilidad. Sin embargo, el área bajo la gráfica de f de x entre dos puntos determina la probabilidad de que la variable aleatoria continua tome un valor en dicho intervalo. Es decir, que cuando es una variable aleatoria discreta, a mí me da exactamente un valor, pero en una variable aleatoria continua yo puedo tomar un valor, la probabilidad va a estar en un intervalo de posibles soluciones. Luego aquí tenemos la variable aleatoria continua, como habíamos mencionado anteriormente, se describe mediante una función de densidad y debe cumplir con dos propiedades. Primero, que para todo x, f de x debe ser mayor o igual a 0. Es decir, la imagen de esa x debe ser mayor o igual a 0. Y el área bajo la gráfica es igual a 1. Esta probabilidad de esta variable
debe encontrarse entre estos dos valores, es decir, que X debe estar entre A y B, entre este intervalo del área que está bajo la curva. Ahora sí vamos a lo que es la distribución de probabilidad normal. Es una de las distribuciones más importantes cuando se quiere describir una variable continua, esta distribución normal, ya que tiene muchas aplicaciones en varios contextos. Ejemplo, la estatura, la masa de las personas, mediciones científicas, precipitaciones, puntajes de prueba, entre otras cosas más. La función de densidad de una variable aleatoria con distribución normal está dada por esta expresión. Aquí está. Esta es la función de densidad de probabilidad de una distribución normal. Aquí me dice donde sigma, aquí está, y mu, en este caso son números reales y además sigma debe ser mayor a 0. Mu es la media y sigma es la desviación estándar. Aquí tenemos unos datos que tienen una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Su gráfica es una curva en forma de campana que está, ya ustedes la han visto anteriormente. Vamos a ver un poco más qué son las características de esta distribución normal y sobre todo de su gráfica. Aquí está, la curva normal representa una función de densidad, entonces el área total bajo la curva debe ser igual a 1, el área total bajo la curva. La distribución es simétrica con respecto a la media, es decir, que la media divide en exactamente dos partes iguales esta campana. En la parte izquierda de esta media es de 0,5 y el área bajo la curva de la parte derecha de la media también es 0,5. Una cosa importante, si ustedes observan, aquí en este caso en la anterior, esta campana que tiene esta gráfica que está en verde, los datos están distribuidos muy cerca de la media, por lo tanto no hay mucha dispersión, a diferencia del gráfico que está en rojo, los datos están mucho más dispersos, ¿ves? Están mucho más dispersos por cómo es la forma de la campana. Bien, en este caso, también nosotros podemos decir que el 68,6% de los valores de una variable aleatoria normal está dentro de más o menos una desviación estándar de su medio. ¿Bien? Pero el 95,45% está a 2 desviaciones estándar de la media y el 99,73% a 3 desviaciones estándar de la media. Vamos a ver ahora un ejercicio. Dice, en una variable aleatoria continua que distribuye sus datos de forma normal, con media 0 y desviación 1, calcula la probabilidad de que tome un valor entre 0,22 y 1,35. Ya sabemos que tenemos que calcular el área bajo la curva. Aquí está el área bajo la curva. Así que vamos a hacer. Vamos a calcular entonces cuáles son los datos, los valores de X que va a tomar entre 0,22 y 1,35. Es decir, yo voy a hallar el área bajo la curva, toda esta área bajo la curva, hasta 1,35. Y luego la voy a restar el área bajo la curva hasta 0,22 para que me dé exactamente este tramo. Bien. Vamos a usar la tabla. Yo me voy a dar clic aquí en el ojito. Esta es la tabla Z, donde usted la va a hallar en la página 429 de su libro de texto. También, si no tiene el libro, me lo puede pedir y se lo puede enviar por correo. Aquí está el valor de Z, tenemos 1,3 y aquí de este lado buscamos el decimal. Entonces 1,35 aquí coincide 0,9114,9, aquí está. Y para 0,22 me ubico en 0,22, 0,2, aquí está 0,22, 0,58706. Ya está. Finalmente restamos el valor de Z de 1,35 con el valor de Z de 0,22 y tenemos que la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor entre 0,22 y 1,35 es de 0,32443. Aquí está. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero se calculó el área bajo la curva, todo el área bajo la curva hasta 1,35 y se le restó el área bajo la curva hasta 0,22 para poder tener exactamente esta área bajo la curva. Vamos a ver otro ejemplo. Calcula la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución normal estándar tome un valor mayor que 0,56. Aquí está el valor, está el área bajo la curva, el que vamos a hallar nosotros, mayor a 0,56.
Si te fijas, el área pintada se puede calcular restando el área entre menos infinito a 0,56 al área total que es 1. Recuerden que todo el área bajo la curva es igual a 1. Si yo le resto 1 menos todo esto que está acá, me va a dar exactamente el área sombreada. Bien, entonces por eso decimos que es 1, todo vale 1. Y le voy a restar todo esto que está anterior a 0,56 para poder obtener el área bajo la curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la página 429 del libro. Dice, en este caso vamos a determinar cuando el valor de z es de 0,56. ¿Cuál es la probabilidad? 0,56, aquí está, es de 0,7126. Se le voy a restar a 1 menos 0,71226 y me va a dar aquí el decimal. Por lo tanto, la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución normal estándar tome un valor mayor a 0,56 es de 0,28. Vamos ahora con otro ejemplo. Aquí dice, calcula la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución normal estándar tome un valor menor que menos 0,71. Aquí está, menos 0,71. Vamos a hallar esta área bajo la curva. Entonces me dice, si te fijas en la tabla, en la página 429, no hay valores negativos. Pero recordemos que esta es una distribución que es simétrica con respecto a 0, que es la media. Entonces nos sirve también el valor 0,71. En este caso también voy a hacer lo mismo, voy a restar 1, que es el área total bajo la curva, voy a restarle exactamente el valor de 0,71 para poder obtener el área bajo la curva, la gráfica. Tengo 1, revisando la tabla, aquí está, 1 menos 0,76115, aquí está, es 0,23885. Este es el área bajo la curva, entonces, hicimos, restamos 1, que es el área total bajo la curva, menos el 0,71, cuando el valor de probabilidad de z es de 0,71, y tenemos acá que es 0,76115, 1 menos 0,7615 me da exactamente el valor del área bajo la curva. Aquí estamos. Ahora, si la gráfica de las figuras representa una función de densidad de una variable aleatoria continua que se distribuye normalmente con media 0 y desviación 1, determina el valor de A, de modo que el área bajo la curva entre 0 y A sea de 0,45907. En este caso aquí me están dando el área bajo la curva y lo que necesito determinar es el valor de A. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, recordemos que el área de la izquierda de la media es de 0,5 y si sumamos esa área con el área pintada, en este caso es 0,45907, ahí vamos a poder obtener el valor de A porque es todo esto. 0,5 más 0,45 me va a dar el valor de A, que es 0,95907. Este último valor corresponde al área bajo la curva en ese intervalo. Finalmente nos fijamos en la tabla en la página 429 y observamos que efectivamente, en este caso, cuando el valor de A es 0,95907, se obtiene que A es igual a 1,74. Por lo tanto, ese es el resultado. El valor de A es 1,74. Bueno, mis queridos estudiantes, esto es todo por esta sesión. Espero que haya quedado claro. Ahí les vamos a enviarle una guía de ejercicio para que ustedes lo puedan hacer. Cualquier consulta o duda, por favor, ya ustedes saben cuáles son los canales, cuáles son los medios para hacerlo. Y no se olvide también de participar en las Olimpiadas de Matemáticas. Así que cerrando, haciendo un resumen, vimos lo que era entonces, recordamos como conocimiento previo lo que son las variables y sus tipos, y hicimos una introducción a lo que es la distribución normal, ¿verdad? Que es una gráfica con forma de campana, cuál es su comportamiento,
para qué nos sirve en este caso. Nosotros estamos viendo solamente ejemplos y ya lo vamos a aplicar más adelante. Así que bueno, chicos, espero que todos estén muy bien. Les envío muchos saludos, un cordial saludo y hasta la próxima clase consultiva.